lo consideraría como un acto de malversación de fondos abiertamente. Estamos en la comunicación, por eso, Pedro, con Daniela Bugatás, expresidente del Congreso. Señora Bugatás, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Puede que nosotros de repente tengamos una interpretación distinta a la verdadera necesidad que en el Parlamento puede existir. En su experiencia como excongresista y expresidente del Parlamento, ¿usted lo considera necesario lo que se está anunciando como un policlínico utópico, como dice el presidente del Parlamento, William Zapata? Buenas noches una vez más. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo lo consideraría como un acto de malversación de fondos abiertamente. Aquí lo que está detrás es de la coima que hay detrás de los 2 millones que van a pagar por ese policlínico. Siempre buscan hacer su obrita que vaya a dejar los centavos de por medio. Yo he estado 10 años en el Congreso de la República y nunca he tenido mayor necesidad que asistir al tópico existente, donde he recibido los mejores cuidados, en una oportunidad inclusive en una situación bastante seria la que tuve, y no olvidemos que tanto los trabajadores del Congreso, que son quizás los trabajadores del Estado mejor pagados que existe en todo el aparato estatal, no solo por cuanto el salario que reciben, sino por las dádivas, el número de gratificaciones, bonos de reconocimiento, etcétera. Tienen un extraordinario seguro pagado fuera de su sueldo y tienen el seguro social. Tan es así que en los últimos 30 años el Congreso ha funcionado con ese tópico y nunca ha habido ningún caso de emergencia, ni de crisis, ni de nada, porque automáticamente te derivan a los hospitales. Hay una ambulancia, ¿no? Hay una ambulancia privada. Tienen ambulancia y los congresistas tienen seguros privados pagados por el Congreso con unas gollerías que no las consigues nunca, te lo digo porque lo he tenido yo, y después cuando he querido tratar de mantenerlas, ha sido imposible, no había forma de pagar ese seguro con mi actividad privada, no podía hacerlo. Entonces, esto de acá es un escándalo más. Ahora, hay algo que la gente no conoce, y es la complicidad que tiene en todo esto el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le ha otorgado a este Congreso 881 millones de soles de presupuesto. El presupuesto de mi gestión fue de 264. ¿Qué ha pasado del año 2011-2012 a la fecha? La cuarta parte. Para llegar a 880, ¿hay más congresistas? No. ¿Hay más trabajadores? No. ¿Hay incrementos de sueldos, en teoría, prohibidos por ley? Los sabrán bajo la mesa. ¿Justifican 500 millones de diferencia? Entonces, esto de aquí, lamentablemente, hay una colusión, y digo y reitero, una responsabilidad directa del ministro de Economía y del Contralor General de la República, y de la ciudadanía que está viendo cómo un Congreso malversa los fondos que en estos momentos hacen falta en el norte, en el sur, en el centro del país. El clima no abandona, no nos deja en paz, siguen las lluvias. Estoy leyendo nevadas en Ancash, que queman los pastos, dejan a los animales, a las ovejas, a las llamas, los dejan sin alimento posible. Entonces, y no pasa nada. O sea, como están coludidos con el gobierno, se sienten todos poderosos de hacer lo que quieren y no hay quien les diga nada. O sea, ellos, eso que dicen 650.000 soles es una mentira, porque el expediente técnico es de 2 millones de soles, publicado por el propio Congreso de la República. Encima tienen el descaro de mentir y sacar información falsa. Yo creo que ya perdieron vergüenza total y reitero, aquí habrá que ver quiénes son los que han propiciado, quiénes son los que están atrás de la obra, quiénes son los que harían la obra y cuánto les caería a cada uno de ellos.
Se entiende que es la mesa directiva y creo que lo que genera indignación es que cuando se le hace el hincapié al señor José William Zapata, dice, es un tópico muy pequeño, no valora la dignidad humana y hablamos de 65 metros cuadrados. Hay gente que vive hacinada en la mitad de eso. Y luego ellos dicen de que hay gente que necesita ser bien atendida y en este proyecto de supuesto tópico que parece policlínico hay un área psicológica, por ejemplo, un cafetín. Y se hace la comparación con una posta que está muy cercana al Congreso, que está a punto de caerse y no hay mayor nivel, no entiendo yo, de desfachatez para ese tipo de expresiones. ¿Qué puede hacer la población, señora Bugatás? ¿Qué podemos hacer más allá de indignarnos, molestarnos y que nos duela estas palabras? Y mira, realmente no nos quedaría otra realmente que manifestar nuestras protestas en distintas formas. Lo que ocurre es que ahora tú sales a la calle a protestar por esta construcción de policlínico y mañana te dicen que eres un terrorista, Y te gasean. ¿no? O sea, ya tarruquean todo aquel que se oponga a los señorones del Congreso o del gobierno, resulta siendo terrucos, ¿no? O sea, de frente eres un terruco. Otras formas de protesta ciudadana ya serían masivas y de otra magnitud, como suspensión de pago de impuestos, pero son cosas mucho más complicadas, cosas mucho más grandes. Miren, no sé si se han percatado lo que está ocurriendo en una de las democracias que hay en Medio Oriente, que es Israel, que el día de hoy prácticamente ha dejado la democracia. El país entero se ha levantado, ¿no? O sea, han dejado de lado el Poder Judicial, ya han creado un comité religioso que tomará las decisiones, con lo cual es igual a la Ayatollah Khomeini, a Irán, a Corea del Norte, se pone a ese nivel. Todas las embajadas de Israel a nivel mundial se han levantado. Miren las marchas, lo que pasa es que en el Perú no hay difusión de lo que ocurre a nivel mundial. Manifestaciones masivas a nivel mundial. Entonces, y aquí, como ya nos ablandaron, ya nos terruquearon, ya se apropiaron de la verdad, ya se coludieron con la doña que tiene los vouchers con su nombre, más pruebas de las que tenía el señor Castillo. Tienen más pruebas contra la señora Dina Boluarte que con las que tuvieron con el señor Castillo. Y no pasa nada, no la van a sacar a la señora Dina Boluarte. Se ríen del pueblo. Ahora, esperemos qué pasa una vez que la gente recupere el aliento, una vez que la gente pueda salir de la preocupación de su familia, de su alimentación. Serán 1, 2, 3 meses, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis climática, o si va a ser permanente. Esperemos que no, por el bien del país. Pero estos señores, y como dice la desfachatez de ese señor presidente, realmente es una vergüenza para todos aquellos que en algún momento han llevado adelante la presidencia del Congreso, ¿no? Claro, pero no señora Bugatás, dentro de la justificación que intentamos encontrar en la ejecución de esta obra, por ejemplo, William Zapata, el presidente del Parlamento, sostiene que esa instalación no está acorde a las necesidades. Primero, que funciona un sótano. Y segundo, que está expuesto a los estragos de eventuales sismos o terremotos. Por ello, surge la necesidad de implementar una nueva infraestructura que cumpla con estándares y evite cualquier situación de riesgo sobre las personas que puedan atenderse en el lugar. ¿No se encuentra en esas palabras la justificación? Ustedes no. Ustedes conocen Particularmente no. Les soy sincero, no conozco. Ya. En el sótano del Congreso deben trabajar unas 150 personas, aparte del tópico. Por lo menos unas 150 personas. Es en el sótano. Ahora, que es cierto que el Congreso, porque yo hice hacer en mi gobierno una auditoría de defensa civil que declaró inhabitable el segundo y el tercer piso. Más lógico sería que usen el dinero en rehabilitar y reforzar las zonas del segundo y el tercer piso para que no ocurra una tragedia como un terremoto, en vez de decir las barbaridades que está diciendo. Está preocupado por un tópico que es ocupado por un médico y una enfermera, cuando tiene 150 trabajadores, no le importan los 150 trabajadores. No, mira, yo lo llamaría un Cantinflas de la política ese señor. Honestamente,
No sé cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Es lamentable, es una vergüenza. Honestamente, es una vergüenza para el país. Ahora, según el comunicado, quiero leerle un poco los dos párrafos porque él busca una explicación técnica. Dice, el Congreso cuenta con más de 3.000 trabajadores, a ellos se suman cerca de 500.000 de visitantes al año. La Ley de Seguridad en el Trabajo vigente dispone que toda empresa e institución pública o privada cuenten con un médico por cada 500 trabajadores. ¿Qué opinas sobre eso, sobre esa explicación que nos da el Congreso en un comunicado? Bueno, que deberían denunciarlo al señor presidente del Congreso porque debería de tener en este momento 6 médicos contratados y no tiene 6 médicos contratados. Si él dice que tiene la ley y esa es la ley, tiene el tópico, pero no tiene 6 médicos contratados. Solo hay uno. Entonces, ¿de qué manera cumple la ley? La parte que le gusta, la parte... El Congreso tiene un tópico. O sea, no es que es un... como pretenden hacer creer, que es un hueco metido o sacado de la nada. Es un área que ha sido construida para esos fines con los materiales nobles adecuadamente. Te digo, yo habré estado ahí por lo menos 7, 8 veces como paciente. O sea, yo he llegado ahí como paciente y he sido perfectamente atendido, sin ningún problema. Ujú. Y Ahora, si dice que uno por cada 500 trabajadores, ahora que explique de dónde sacan 3.000 trabajadores del Congreso. ya, y dentro de Para comenzar, pero, aquí hay ya, Ahí dice el 3.000 comunicado. trabajadores del Congreso. Así dice Esa el es otra de las comunicado. razones de lo que claro, pero señora Bogotás, y nadie sabe lo que dentro del está pasando ahí. cuestionamiento que se le hace por el monto de inversión que se pretende hacer dentro de ese tópico policlínico del Congreso de la República, yo quisiera que nos retire una información que creo que también es fundamental. Si la situación amerita, si existe necesidad real para hacer ese tamaño de inversión, si los trabajadores, además de los congresistas, no gozan de seguros que creo que ningún otro ciudadano común y corriente de a pie podría pagarlo. ¿Cuáles son esos beneficios que reciben los trabajadores del Parlamento para ver si por ahí podría calzar la justificación de esta necesidad? No, mira, la única justificación real que hay atrás de todo esto es la obra en sí y el negociado que hay atrás de la obra. Que me disculpen, o sea, lo mismo ocurrió en la época de Galarreta, cuando fue presidente del Congreso, que quería hacer un edificio de estacionamientos en la Plaza Bolívar. Es recurrente que los presidentes que quieran hacer obras busquen su obrita para dónde hacer la cosa que tengan que hacer, ¿no? Este policlínico es absolutamente innecesario, además de los excelentes seguros que tienen los trabajadores, así como los congresistas de la República, cumple con las necesidades de atención. ¿Cómo es así que en 30 años que está ese tópico atendiendo a los mismos congresistas y en teoría a los mismos trabajadores, nunca ha habido un problema? O sea, nunca ha habido una falta de que no había una camilla o que no había oxígeno o que no había un aparato para medir las pulsaciones o electrocardiograma, lo que quieras, ¿no? Perfectamente habilitados. Se hacen y además están conectados con los centros con los cuales el Congreso tiene seguro. Automáticamente la información que saca el médico ahí ya está en la computadora del médico o del centro de emergencias, por ejemplo, la clínica San Felipe, ya sea, o la clínica Delgado, o el que corresponda. Cuando tú llegas te atienden y ya tienen toda la información. Yo reitero que yo no veo más allá que el interés en el peculio personal del general que se querrá retirar pues con un alguito más, ¿no? Y ahí debe Bien. entrar Contraloría a ver qué cosa es lo que está pasando. Definitivamente. Gracias a Daniela Bogotás, expresidenta del Congreso, por esta explicación clara y contundente. Nos queda clarísimo que no necesitan este tópico policlínico. Muchas gracias. Muy buenas noches.